Hola, soy Lina María. Bienvenidos a este espacio de lectura, historias y compañía. Hoy comenzamos un nuevo viaje de la mano de una autora colombiana maravillosa, Laura Restrepo, a propósito del estreno ayer 18 de julio de la serie en Netflix Delirio, basada en uno de sus libros. Hoy comenzamos este recorrido por el libro que se llama El Siriaco. Pero antes de iniciarlo, les voy a leer una breve presentación de la obra de Laura Restrepo. Bienvenidos. Laura Restrepo ya escribía cuando yo soñaba con escribir. Ya era publicada, leída, comentada, reconocida. Le he seguido la pista desde Leopardo al Sol, libro que escribió en 1993, y he leído la gran mayoría de sus libros. En Leopardo al Sol, la gente es como habla, y eso me sedujo y me resultó cautivador. También la mirada de un mundo mafioso y violento con perspectiva de género, pues ya en este libro las mujeres son las cuidadoras en la sombra, las defensoras de machos hechos para la destrucción y la guerra. Laura tiene esa facilidad natural para juntar una palabra con otra, hilar la trama, mantener el ritmo y la armonía, abordando temas gruesos y densos, sin por ello dejar de hacer una broma ligera, sin olvidar el modismo coloquial, sin dejar de usar dichos bogotanos, siempre con un humor cachaco, al mismo tiempo elegante y ramplón, culto y divertido. En Dulce Compañía, libro publicado en 1995, La Mona es una periodista que se va a los barrios periféricos de Bogotá para cubrir la noticia sobre la aparición de un ángel. Además del fuego arropador de las supersticiones, esta mujer se encuentra con un mundo para ella desconocidos, de necesidades básicas desatendidas, abusos por parte de las autoridades, tradiciones y costumbres que le son por completo ajenas, a pesar de haber nacido y crecido en la misma ciudad donde esto ocurre. Y es que a Laura Restrepo hay unos temas que la obsesionan y que atraviesan sus obras. La desigualdad de clases, la guerra y la religión son algunos de ellos. En La novia oscura, publicado en 1999, me enamoré del personaje de Sayonara, la enigmática prostituta de Barrancabermeja que sabía urdirse de misterio a pleno sol y en medio del concreto. Esta mujer misteriosa que existió y sobre la cual Laura hizo una exhaustiva investigación es una de tantas mujeres entregadas al duro e ingrato trabajo de ofrecer consuelo o algo parecido al afecto en forma de caricias a cambio de unos pesos. Era un primer plano de una muchacha mestiza de una oscura belleza bíblica, sin maquillaje ni adornos, que respiraba un vaho de selvas vírgenes y al mismo tiempo de bajos fondos que de verdad perturbaba. Si me dieran la oportunidad de conocer a un personaje de ficción, elegiría a Sayonara. Pienso que Sayonara es una como tantas que ha vivido en la invisibilidad como tantas, peleado 1000 batallas como tantas en una vida de novela que sin embargo pocas y rarísimas veces llega a ser novelable. Como en La novia oscura, un pequeño gran atributo a la mujer desposeída y no por ello menos digna y monumental. Con Delirio, publicada en el 2004, Laura le saca más brillo al lenguaje, construye una trama donde ilustra una radiografía de las contradicciones colombianas sin por ello sucumbir al realismo puro, mucho menos a un lenguaje costumbrista. Al contrario, la estructura permite que el lector se meza en una hamaca que va por oleadas de la magia al realismo, permitiéndonos navegar en un delirio que teje pasado y presente, fantasía y realidad. Su libro Pecado del 2016 fue uno de los que tuve oportunidad de presentar. Entre líneas puede leerse dilemas éticos sobre el bien y el mal, sin tener que entrar en una casposa disertación académica. Al contrario, entramos en el dilema de una chica que acaba teniendo una relación romántica con su padre. Por ejemplo, una de las historias que más recuerdo de ese libro por la intensidad sensorial con que adentraba al lector en una narración casi táctil. En su narrativa, las emociones, las ideas y las acciones no suelen ir compartimentadas en distintas cajitas, clasificadas por temas, géneros y formas.
Lejos de esta actitud de taxidermista, las letras de Laura se mueven orgánicas por el texto, así como por la cabeza del lector, por su cuerpo. A veces he sentido como lo que narra se cuela entre mis manos, se me enrosca como un nudo en la garganta para luego salir liviano como una carcajada. Este aspecto sensorial casi táctil de su narrativa le da un poder especial a su denuncia constante del enjuiciamiento recíproco, pues lo lleva más allá de la teoría poniéndolo en práctica. Con Historia de un entusiasmo, publicada en 1995, volví a sentirme agradecida con esta autora que no compartimenta sino mezcla, permite que lo mismo respiren las ideas y las emociones, tal como ocurre en la vida, para que al final las certezas se estrellen contra un espacio en blanco. Además de leerla, a Laura Restrepo la he escuchado hablar muchas veces y con el paso de los años y de los libros, también yo me convertí en escritora. Con tan buena suerte que en 3 oportunidades he tenido la ocasión de presentar sus libros y conversar con ella. He podido hacerle las preguntas que he querido, la he escuchado y me ha cautivado con su inteligencia cálida y desparpajada y con su saber desprovisto de ostentación. Por todo esto, puedo decir que Laura Restrepo es la autora colombiana que más he leído, de quien más he aprendido y a quien más he admirado. No seguiré haciendo un recuento de sus libros porque entonces no acabaré nunca. Diré, eso sí, queridos lectores y lectoras, que el libro que está por comenzar a continuación es una gran síntesis de su obra. En El Siriaco, vemos condensarse muchas de sus preocupaciones y sus temas de las últimas décadas: la guerra, la religión, la subordinación de los desposeídos a los intereses y a las ideas de los poderosos, y el papel de la mujer como madre coraje, como cuidadora eterna, como diosa invisible y anónima, que hasta el final luchará la batalla, muchas veces perdida, del amor filial. Siriaco es en parte un santo, en parte un pobre diablo, es en últimas un alfil de los hombres que juegan a la guerra y a la religión para mover sus fichas según les convenga, en la Grecia antigua o en la Bogotá actual. Todo, al mismo tiempo y en el mismo lugar, la mazamorra, la chancleta, la sandalia o el huarache, distintas palabras para hablar de una sola y la misma humanidad, la de las guerras santas, los juicios y las condenas, repitiéndose a través del tiempo y del espacio en un eterno retorno. Y en este relato, hecho de continuidades, de repeticiones, de hermosos malabarismos con el lenguaje, de conversaciones que atraviesan siglos de una línea a la siguiente, encontramos a Mama Antonia, la madre de Siriaco, la madre desposeída, la madre cuidadora, madre coraje. No es un libro convencional, tampoco fácil, y estas son solo 2 de sus cualidades. Esto lo escribe la autora colombiana también, Melba Escobar, absolutamente recomendada también. Bienvenidos de nuevo a este viaje maravilloso que se llama El Siriaco. El Siriaco. Él nunca duerme, nunca come, tampoco habla mucho. Su columna es tan alta que se mecen las estrellas. Hugo Ball. La soberbia es deseo de alcanzar una altura perversa. Agustín de Hipona. Desde la amplia terraza de su palacio, un hombre muy rico contempla el desierto. Todo lo que ve le pertenece. Y antes de él a su padre, a su abuelo, a su bisabuelo. Por varias generaciones hacia atrás y hacia adelante, su familia ha sido dueña del paisaje hasta donde alcanza la vista. El hombre se llama Olibrios, el influyente, o simplemente Olibrios, el rico. Su palacio, o fortaleza, se levanta en las afueras de un pueblo conocido como Telendos o Telánisos. Algo preocupa a este Olibrios. Sabe que en contra suya gravita un mal augurio que pende como espada de Damocles sobre su nuca. Mucho antes de su nacimiento apareció la predicción escrita en letras de fuego sobre los muros, aunque para algunos aquello no pasaba de ser un grafiti trazado a golpes de spray o a brochazos con sangre de carnero.
Las distintas interpretaciones coinciden, sin embargo, en el contenido de aquel letrero que reza lo siguiente: cuando caiga el santo, Jebrayel, el arcaico, destruirá el reino. ¿Cuál reino? El reino de Olibrio, se deduce, el presagio es vago al respecto. ¿Y cuál es el santo que menciona? Por ahora solo hay uno en ese pueblo. Siriaco el estilita, el santo que permanece encaramado en una columna, ese mismo. Olibrios, el influyente, tendrá que encargarse de que el estilita no caiga. No caiga de la columna o no cometa pecado. Ni lo uno ni lo otro. ¿Y quién es Jebrayel? El temible, el que espera su momento. El presagio se cumplirá después de 3 anuncios o advertencias. La primera advertencia ya tuvo lugar. Todavía viven los viejos, hijos de otros viejos que lo vivieron e hicieron llegar hasta sus descendientes el hilo del recuerdo que habla de desastres venideros, no precisados, pero sí presentidos con escalofrío. Ese primer anuncio brilla afilado como una daga, corre suave como la seda y tiene la textura plástica, premeditada de una puesta en escena. Su gran formato ha sido ideado por un artista de la crueldad o un demente con vocación de cineasta, que del fondo de la conciencia va extrayendo una fila lenta de 31 hombres vestidos de negro, altos y esbeltos. Llevan el rostro cubierto, pero quienes observaron pudieron adivinar facciones varoniles, sombras de barba espesa. Se trata sin duda de una falange de asesinos jóvenes y apuestos que en una playa perfecta ejecutarán la cirugía más despiadada. Han escogido un escenario fotogénico. Hay una voluntad de propaganda en todo esto. Paralela a la fila de los hombres de negro avanza la fila de sus víctimas. Estos también son 31 y han sido uniformados de color naranja, señal de oprobio, así como sus rostros al descubierto, y caminan al unísono. Si no vinieran atados con cadenas, se diría que hacen parte voluntaria de un montaje en el que juegan el papel de mártires. A cada hombre de negro le ha sido asignado un hombre de naranja, y la playa es idílica. La fila negra hace arrodillar a la fila naranja a la orilla del mar. La ceremonia está dispuesta y no habrá imprevistos. Todo ha sido ensayado al detalle. El sacrificio será oficiado en silencio, en una sincronía de movimientos que resulta espantosa. Esta coreografía de la muerte tiene una frívola vocación del espectáculo. No hay voces, nada suena, ni siquiera el mar. No hay ruido. En esta primera advertencia abruma el silencio. Los antiguos pobladores de Telánisos la contemplaron atónitos, sin llegar a entender qué bandos enfrentados eran estos, el anaranjado y el negro, ni por qué los unía un odio tan intenso. ¿Cuántos hombres santos hay en mis dominios?, pregunta Olibrios el rico a sus consejeros. Que se sepa uno solo, el siriaco. Así le responden. Por ahora, ese es el único santo con que contamos. ¿Siriaco? ¿Aquel eremita encaramado en un pilar a las afueras del pueblo donde empieza el desierto? Ese mismo. Sus muchas mortificaciones lo han santificado. Olibrios, el influyente, quiere averiguar de quién se trata. Ha convocado a su consejo en pleno para consultar asunto tan urgente. Tiembla su voz de impaciencia cuando le exige investigar a fondo los antecedentes del hombre de la columna. No acaba de creer en él, pero tampoco tiene alternativa de recambio. ¿Acaso el estilita tiene un pasado? Como todo el mundo, a la vida de los santos se le llama hagiografía. Desde pequeño, siendo niño, pastor, al siriaco le gustaba hacer las cosas a su manera.
que no se parecía a la manera de nadie. Mamá Antonia, su madre, lo llamaba a gritos. Por la Virgen Santa, Siri, ¿qué haces? Pero él no contestaba. Se quedaba en la pradera balando como cordero y alimentándose de pasto. ¿Y quién lograba convencerlo de que no era oveja entre las ovejas, uno más del rebaño? El niño croaba en el estanque de ranas. ¿Qué haces allá solo, Siri? Lo regañaba su madre y él. No estoy solo, madre, estoy con ellas. El niño andaba desnudo como si nada, y de nada valía regalarle calzado. Y si en las noches tardaba en regresar, le hago compañía a la luna, decía. Qué difícil lograr que esa criatura comiera, durmiera o jugara con los demás niños. Deja de hablar solo, Siri. Y él, no hablo solo, madre, converso con el silencio. Petulante él desde pequeño, dijo Olibrios. El niño me salió raro, se quejaba mamá Antonia ante sus comadres. El niño se cree rana, se cree oveja, se baña con luz de luna y duerme afuera en las noches. Mi niño se pone flaco, no come nada. Sí como, madre, mastico semillas de aire. Desesperaba la madre ante tan severa anomalía de comportamiento. Amaba a este hijo extravagante más que a los otros hijos, más que a sí misma, si tal cosa es posible. Y al mismo tiempo maldecía la hora en que había parido a semejante haragán, o bueno para nada, que no ayudaba en los quehaceres de la casa o del campo. Y así andaba ella, llenándolo de mimos, pero también de reproches, hasta que un mal movimiento le torció la espalda a ella. La edad viene con achaques, encalambre doloroso, que no se le iba con nada. Entonces, el niño Siri se compadece, deja de cantar con las ranas y acude al lado de su mamá Antonia, la accidentada. Pone su mano izquierda sobre el calambre lumbar, su mano pequeña y liviana apenas rozando como una caricia, como un leve y benéfico calor. Y viene a suceder que la mujer se endereza y que el dolor cede. Se calman las 1000 agujas y su espina recupera el vigor de cuando tenía 20 años. ¿De veras curó a su madre o desde entonces anda engatusando? Un gesto de amor de un hijo siempre nos sana, y si no nos sana, al menos nos alivia. Quizá no fuera más que eso, pero a partir de ahí se esparció como incendio la fama del niño prodigio y su prestigio de milagrero rodó de boca en boca por las muchas bocas de las 27 tribus del desierto. Lo arrancan de las faldas de la madre, lo montan en caravana y empiezan a llevarlo de aquí para allá, como a maleta de loco, para que cure de ciática al uno y al otro de fiebre tifoidea, de diabetes al patriarca, de sífilis al obispo y de frigidez a su amante favorita. A toda enfermedad le hace el intento el niño, hasta aquellas que aún no han sido descubiertas. Echa a andar por los caminos como leyenda viva de santidad y a su casa materna ya no regresa. Dicen que esta mamá Antonia, nunca conforme con la pérdida del hijo, desde entonces lo busca por el desierto y sus alrededores. Dicen que la ven vagabundear, llora que llora y llame que llame. El consejo de Olibrios, el rico, escucha testimonios, redacta legajos, delibera. El objeto único de sus desvelos es aquel hombre sin techo que vive en lo alto de una columna a las afueras del pueblo. Desde la soledad de su mirador, el siríaco desafía a la noche y se atiene a las consecuencias. Ante él se abre un abismo de maravillas y de terrores. Suya es la lucidez, las cobijas son nuestra ceguera. Al siríaco no podemos verlo, pero contamos con su presencia, que palpita al fondo de las plazas por encima de la última fila de tejados, detrás de los muladares, el campo de fútbol, el matadero municipal y los huertos de tomate y berenjena. No todos los consejeros confían
en que el santón se mantenga libre de caída, sea por porrazo o por pecado. Dicen que lo sienten débil y proclive a la añoranza, y que en ciertas noches lo escuchan lamentarse e incluso llamar como un crío a su madre. Hay quien le recomienda a Olibrios que busque por los pueblos vecinos y haga traer de lejos otro santo varón, más familiar, menos estrambótico. Al siríaco le objetan que en él santidad y perversión van de la mano. Dicen que dialoga con Dios y guerrea contra el demonio, o a veces lo contrario. Ojo con la extrema bondad del estilita. Circula la voz de alerta. Mucho ojo con eso, porque la divinidad tiende a abatir todo lo que descuella en demasía. Como todo delirio, este es de ida y vuelta, y el bien y el mal conviven en el siríaco indistintamente. Las cosas con el estilita no se facilitan. Si de él depende que la infausta profecía no se cumpla, quiere decir que es grave la decisión que tendrá que tomar Olibrios, la de poner el futuro del reino en manos de quien habita en el umbral de la locura o de la lucidez absoluta. Desnudo y esquelético, a punta de hambre, el santo de la columna tiene la piel llagada y todo él apesta y supura. Dicen que no puede ser bendito quien abandona y maltrata su propio cuerpo de esa manera, erigiéndose en altar al sufrimiento mismo. El dolor es sacralidad salvaje. Del siríaco murmuran que venera el dolor como otros veneran al Cristo. No viene siendo lo mismo, es lo mismo, pero no es igual. Encaramado en su mástil, echando luz como un faro, el siríaco permanece de pie, solitario, como el chulo del diluvio. Quizá estén en lo cierto esos consejeros que dudan de la santidad del estilita. ¿Qué busca este hombre? ¿Por qué se empeña en ver más que los demás? ¿Quién le autoriza a escudriñar los misterios? ¿Acaso tiene brújula que lo guíe para no perderse en las alturas del pánico? Sopla el viento en lo alto de su pedestal y agita sus pelos ralos. Su audacia perturba a las gentes. Vive en estado puro de fosforescencia cerebral y un ángel inflama su sistema nervioso. Sus pretensiones se salen locamente del molde. Su cabeza enorme pretende tocar el cielo. El siríaco es para rayos del universo. ¿Podrá aguantar las descargas del cosmos, sus eructos feroces, sus vómitos volcánicos? Lo fundamental viene siendo su compromiso y las posibilidades de cumplirlo. Este hombre se ha comprometido a que mientras tenga vida, no bajará de su pedestal. Ha hecho ese juramento ante quien considera un ser altísimo, 1.000 millones de veces más alto que él mismo. No bajará el siríaco, pase lo que pase. Esa es su sagrada promesa. ¿Y si se baja, peca? Peca mortalísimamente. Conviene insistir en este punto. Si el santo peca, se nos viene Gebrayel el temible y desata un sálvese quien pueda. Gebrayel el oscuro, Gebrayel el arcaico, el innombrable. Acabas de nombrarlo. Mala vaina. Los consejeros le recomiendan a Olibrios poner a prueba al estilita, montarle una trampa que permita calibrarlo. ¿Cuál ha de hacer? Lo clásico, una mujer, desde luego. Esa será la cáscara de plátano. La trampa está orquestada y ahora falta que caiga la noche llenando al mundo de miedos. La oscuridad hierve de posibilidades, todas ellas indeseables, dice por ahí algún sabio. Sobre el desierto pesa una quietud aplastante y del fondo sale una figura solitaria con una lámpara en la mano. El halo de luz la rodea como a estrella pálida. Desde lo alto de su columna, el siríaco la divisa en la distancia. Va cubierta de pies a cabeza, pero su forma de andar
devela que se trata de una hembra. Collares de monedas falsas y cuentas de vidrio le cuelgan y tintinean. Contra la sorda inmensidad de la nada suena dulce el repicar de las baratijas. El siríaco imagina un calzoncito de esos que llaman hilo dental, apretado entre las nalgas portentosas, y en los tobillos de la hembra prefigura arracadas de cobre que pesan y aprietan como argollas de esclavo. Todo eso lo inquieta sobremanera. Quizá bajo el manto la visión venga desnuda. Se cruza ese pensamiento por la mente del santo y su alma se encoge ante el aguijonazo. ¿Estará de veras nuda bajo sus cortinas de velos negros? ¿O habrá hecho quizás como las yemenitas, que se tapan enteras pero llevan debajo los negligués amarillos con encajes violeta que compran a escondidas del marido en los bazares de Saana la antigua? El siríaco peca de pensamiento. Ese santón no es confiable, además ya no existe. Saana, hace poco la bombardearon. La hembra nocturna zumba alrededor del santo como una mosca, espejea ante sus ojos y lo encandila como porno cibernético. Este santón devoraría insaciable un video tras otro, se amanecería buscando a Dios entre sus piernas prietas, abiertas en ángulo de 90 grados ante sus ojos ávidos. Su ojo, querrán decir, solo le queda uno. Los desvelados y los tísicos, únicos despiertos a esta hora, aparte de los consejeros de Olibrios, alcanzan a ver por un ventanuco cómo afuera el santo alza los brazos al cielo e implora perdón. Mi amado Señor, grita, déjame saber si eres tú o es el otro quien se hace pasar por hembra y me hace flaquear. ¿Eres real? Atina a preguntarle el santo a la visión nocturna y ésta le contesta con una risotada que no es femenina. Ya logra el siríaco convencerse de la catadura non sacta del incubo que tiene delante y empeña todo su fervor en rogarle a Dios que le dé fortaleza para resistir. ¡Ha pecado! ¡Ha pecado! Ahora sí ha pecado. Lo acusan de impostor sus detractores. Va de retro, Lupa, le grita el santo a la fémina y logra sobreponerse. Se encierra dentro de sí, apaga el impulso lúbrico y recupera contacto con la tersa placidez del silencio. ¿Pasó entonces la prueba? Escasamente, pero se mantiene como primer candidato en la lista de Olibrios el influyente, aunque solo sea por falta de otros postulantes. Alguien dice, para mí que la estilita vuela de fiebre. Llamen a la Cruz Roja o a Médicos Sin Fronteras, que lo bajen de allá los bomberos. Una eternidad más tarde, rendido de cansancio tras emociones tan intensas, el siríaco cierra su único ojo y se deja llevar por el sueño. Un sueño dentro de otro. ¿No dicen acaso que no duerme nunca? Medio cabecea a ratos, pero siempre de pie. Nunca duerme del todo o nunca acaba de estar despierto. Quien nunca duerme escucha voces, para bien si son benignas venidas de las alturas, pero pueden ser voces amenazantes, obscenas, como lenguas de fuego. Bandas de francotiradores se ensañan entre tanto en Alepo. Tan de lejos le llega el fragor al siríaco que confunden las ráfagas de metralla con ráfagas de viento. Peca por indiferencia, ¿o no? Pese a su retraimiento, parece saber bien lo que ocurre aquí abajo, en la tierra de los demás hombres. El sol lo sofríe inmisericorde. No hay techo ni turbante sobre su cabeza, ni siquiera una cachucha de béisbol. Antes llevaba un capuchón de cuero que el viento deshizo en jirones y acabó por arrancárselo. Solo, bajo la resolana, el siríaco murmura la cantinela de mea culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. ¿Con qué culpa puede cargar el santo
si es cierta su santidad? Hay quien cree adivinarlo. Se cruzan apuestas al respecto. Le advierten a Olibrios el Rico, desde que el Ciriaco le salió competencia, se ha ido convirtiendo en fenómeno de feria. Lo acusan de explotar para sus propios fines el deporte del dolor. Espeluznante. La morbosidad de la llaga y la fascinación que ejerce la sangre cuando se sale de cauce. Son tantos los curiosos que vienen a verlo que la minúscula aldea de Telendos o Telánisos, antes volcada sobre sí misma y apretada como una nuez en el siempre igual de sus hábitos rurales, se ha vuelto un revoltijo donde ya nadie conoce a su vecino. Meca de aventureros, comerciantes de especias, bandidos, enfermos terminales, buscafortunas, meretrices, suplicantes, profetas de ocasión, oportunistas y mercenarios. Eso es Telendos, y en el centro del turbión, Ciriaco, el estilita. Otros lugares cuentan con su propio fenómeno de santidad y fuente de milagros. Tienen su foco de atracción, su estrellita en la guía Michelin, su particularidad que los hace únicos en medio de la monotonía de estas desolaciones. Hacia el sur, las gentes van en caravana a tocar la esfinge de un león de piedra que ruge sobre su pedestal. Hacia el oeste, se arremolinan en torno a los adoradores del falo, que trepan por monolitos erigidos a imagen y semejanza de penes gigantes. Los del norte se entusiasman con las procesiones de flagelantes que exhiben las espaldas rotas a latigazos. Los demás se quedan en casa, escuchando por televisión la encíclica de Francisco. Ha tenido que esforzarse el Ciriaco, renovar su catálogo de martirios para no perder audiencia e impedir que empalidezca su mérito. Hay que reconocerle que ha sido el originario. Es de su autoría la idea de encaramarse y permanecer arriba. Tan es así que para él se acuñó el término estilita, del griego estilos o pilar, que después aparecerá en los diccionarios. Ahora tiene más competencia. A lo ancho del desierto han brotado como malezas las ruinas romanas. Cada ruina tiene su columna. A cada columna se encarama un profeta, pero la mayoría desiste a los pocos meses y desciende. Se ha visto que los novatos no aguantan la prueba. El Ciriaco ansía fama y notoriedad, dictaminan los consejeros, tiene sed de admiración y aplausos. La vanidad del Ciriaco ¿es acaso urgencia de verse ungido como el más sufridor, el campeón de los dolores, el que derrama más lágrimas? Se exhibe como un boxeador que en el ring ostenta su aguante al castigo y deja al descubierto los daños recibidos como si fueran medallas. ¿Y en qué reside su fuerza, su poder de convicción? ¿Cómo puede un santón pestilente y desmechado ejercer tal influjo sobre la gente? En tiempos que veneran el dolor y admiran el sufrimiento, el Ciriaco es superhéroe. Anoche, sin ir más lejos, no nos dejaba dormir el frío, castañeaban los dientes de nuestros hijos, ya queríamos maldecir al invierno por su crueldad y al Dios cruel que lo creó, y en esas miramos por la ventana y lo vimos. Vimos al santo allá afuera, a la luz de la luna, como una aparición o un fantasma, blanco él de escarcha, con las barbas colgando en carámbanos y moteadas de nieve las pestañas. Figurita de hielo que apenas respiraba en medio de la bruma. Y bastó con esa visión para reconfortarnos, y abrazamos a nuestros hijos para infundirles calor, y agradecimos la ayuda discreta de las mantas de lana y de los calcetines, y del fuego en la estufa, y del techo sobre nuestras cabezas. Bastó con eso. El Ciriaco es dueño del panorama. Domina desde lo alto las lejanías del levante, los arbustos espinosos, los tejos, los tilos y los abetos, las flores silvestres de mayo, los mantos de nieve en diciembre, el erial sembrado de arcos, las tumbas de piedra.
¿Y las frutas de pistacho y los higos? Desde niño no los prueba. A veces los recuerda cariñosamente, pero luego espanta esas nostalgias como si fueran moscas. Ya no sabe a qué saben los higos, ni cuál era el dulzor de los dátiles, si es que alguna vez se los llevó a la boca. ¿Quién lo acompaña al anochecer, cuando el pueblo se retira al descanso? Lo acompañan los lobos, las mofetas, los chacales con sus hembras, las hienas con sus machos y sus crías, los venados. Se le acercan los osos que escapan de los circos y el hámster dorado originario de Siria y ahora mascota de los niños europeos. Del siríaco se rumora que es el dueño del tiempo y que desde su poste ve lo venidero como si fuera un antes. Eso asegura Adonis, el poeta sirio, y que echados a sus pies no están la vida o la muerte, sino el entrambos. Bueno, ya viene siendo tiempo el segundo presagio. En efecto, el segundo presagio ya va asomando. El influyente se da cuenta de ello y se le paran los pelos de punta. También sus súbditos ven el fenómeno que empieza a desenvolverse. ¿Y qué ven exactamente? Exactamente no lo sabemos. La percepción del asunto viene según quién. Las versiones coinciden, sin embargo, en una aparición más corta que la primera, pero igualmente admonitoria. Se trata esta vez de una gran tolda en medio del desierto, una prisión improvisada donde a los presos se los toma por payasos. Música alegre y banderines de colores anuncian el espectáculo. Es larga la cola de quienes esperan frente a la taquilla para comprar su boleto. Aturde un fuerte olor a serrín, a popcorn, a orines de feria. Al público lo recibe el gran Jussi, pulsador de alturas. Adentro se extiende una fila de jaulas a lo largo de un corredor con ventiladores. Entre las jaulas hay hombres desnudos, ateridos, amarrados, doblados en dos, obligados a mostrar el culo y andar en cuatro patas. Están empapados y su piel se eriza bajo los reflectores. El público adolescente circula por el corredor y no se pierde detalle. A los enjaulados, que han sido cegados con vendajes, les tiran a la cara palomitas de maíz y les gritan: ¡Sucios, sucios! El letrero titila en neón con el nombre del espectáculo: El tipo de la capucha. Llega por fin lo más esperado, el segundo presagio. La particularidad que hace famosa a esta cárcel. El gran Jussi reparte volantes que dicen: todo vale, animando a la concurrencia a participar. El espectáculo es interactivo. El público toma cerveza, toma Red Bull, se emociona, grita de entusiasmo, se excita locamente. El cielo de Telánisos se enciende. Los encapuchados en cadenas están al alcance de la mano. Trátalos como a perros, vuélveles la vida un infierno, grita el gran Jussi. Una muchacha embarazada pone la bota sobre la cabeza de uno de los presos. Le encaja por detrás un bastón fosforescente. Se toma una selfie. Todos se toman selfies y lo mandan por señal satelital a casa. Miren, qué divertido. Resuena una voz como salida de una de esas camionetas que recorren los barrios vendiendo cacharros por altoparlante. Esto es no más que un anuncio, vocifera el locutor del megáfono. Preparaos todos, porque lo que ha de venir aún no llega. Por mi culpa, dice en su altura el santo, por mi grandísima culpa. Olibrio se asusta ante el segundo anuncio e insulta a los consejeros con palabras soeces. Los amenaza de muerte por haber sido incapaces de llegar a un veredicto sobre el santón que traen en entredicho. Se acerca Gebrayel el arcaico, advierte: ya nos dejó ver su cabellera y pronto vendrá todo entero, trayendo consigo a sus bestias hambrientas.
¿Un ojo sin santo o un santo sin ojo? Su cuenca vacía es el agujero por el que pasa silbando el tiempo. En lo alto del pedestal, el siriaco se deja mecer por el viento, ignorante de la ley de gravedad. Y no se aburre allá arriba tan solitario. Medita en el límite azul, en la frontera imposible de todas las cosas. Padre nuestro que estás en los cielos, le rezan las gentes a Dios. Y al siriaco le rezan, pequeño Padre que estás en los cielos, también tú muy arriba, aunque un poco más abajo que Dios, en tu pupila nacen y espejean los cielos de telánisos, pululantes de ángeles, y la arena del desierto anida en la doble cueva de tus pulmones y en los caracoles resecos de sus orejas. Amén. ¿El siriaco es ciego ante los presagios? Ya van dos. Y él no se entera. ¿Acaso no los descifra? Que los ve. En esas se las pasa. Pero para él son cosa común. Digiere pronósticos apocalípticos como quien lee el diario de cada mañana. Desde su región más transparente, el estilita ve al mundo pequeño y lejano. Con ternura rayana en la condescendencia, observa el quehacer incesante de quienes se emplean en los oficios ordinarios. Los oficinistas, los asaltantes, las meretrices, las aguateras. Todos los que se encargan de las labores de abajo. Él entrecierra el ojo y los bendice. Los siglos son un instante en el leve movimiento de su mano. Se dice que flota en olor de santidad. Hay quienes observan que su cuerpo magro apesta y que el hedor se extiende como olas de calor. Carcomido está el santo por la lepra de monte. Supuran los pliegues de su piel, curtida y rugosa como un tronco. En sus viejas heridas ponen huevos los gusanos. Antiguo y aterrador es el tufo de la santidad. Pero también son muchos los atraídos por el almizcle meloso y floral que emana de su persona. Olor a rosas invisibles invade su alrededor y convoca a la turba multa que viene a abrevar en él como enjambre de abejas. Deleitoso es el aroma de la santidad. Por los lados de Ain al-Arab, un muchacho viola a una muchacha y luego le cercena la cabeza, que exhibe victorioso como trofeo de caza. Pese a su situación, el rostro de ella sigue siendo hermoso. Se le han entrecerrado los ojos y afilado las facciones, y la palidez extrema de su piel, vidriada, le imprime un aspecto de virgen de mosaico. El muchacho no es verdugo, ni siquiera carnicero. Es un pastor, borracho de guerra. ¿Dónde estás, mamá Antonia? Dicen que en casos como este, el estilista suspira. Oye tú, ¿alguien le corta al siriaco las uñas de los pies y de las manos? Sus uñas se enroscan en serpentina pardas y fibrosas como enredadera seca. Hay quien trama cortarlas y promover su venta como souvenir al lado de colmillos de elefante y cuernos de unicornio. Cosas se han visto, y más todavía, prodigios o atrocidades. Los consejeros más aguzados advierten a Olibrios de una mala maña de aquel que se hace pasar por santo. Le dicen que ese hombre pretende superar al Cristo. ¿Es esa su mácula? ¿La intención de convertir su pilar en una cruz sin brazos? Desea verse así, como el Cristo en la cruz, pero más suavemente, más lentamente, respetando la cadencia de los fenómenos naturales. Él, igual al Cristo Jesús, aunque no tanto, mucho menos tanto, menos dramático, un poco menos sangriento, más afable, aunque más prolongado. El Cristo de los cristianos, según lo vamos conociendo, quema todos sus cartuchos en una sola tarde, en un arrebato de agonía absoluta mayúscula, insoportable.
se inmola a las 3 de la tarde de un viernes en un estallido único, tan portentoso y escandaloso, que desde el Calvario alumbra y deslumbra por los siglos de los siglos como un astro magnífico, y el trágico es el instante de su blackout. El estilita, en cambio, se toma su drama con parsimonia. Olibrios, el rico, valora esta cualidad. Este siriaco va bebiendo su cáliz con cuentagotas, dice. Y es cierto, suyo es el desgaste apacible de la rueda del molino, suyo es la paciencia del camello y el aguante de la roca, suyo el sufrimiento circular, nunca definitivo, a veces intolerable, a veces satisfactorio, dolor y placer fundidos en un sueño. Así es el estilita de Telanisos, autoexiliado o entronizado en lo alto de su estilo, como el gallo en la veleta, como el gaviero en su mástil. Así es el siriaco, amo del océano de arena, expuesto él mismo a la vista del pueblo en su mínimo escenario. 1 metro cuadrado de plataforma elevada 4 varas sobre las ondulaciones doradas del desierto. Hoy cumple el siriaco 6 meses y 6 días de permanecer parado y estático sobre su pierna izquierda. Hoy es fiesta mayor en la comarca. La riada humana se desborda. Han traído a sus enfermos y esperan portentos. Hoy se cumple la fecha en que el estilita cambiará de pierna. A bocanadas, la arena se traga el sol del ocaso. Al llegar a adolescente, el siriaco se cansó de hacer milagros y echó a andar en solitario. Y ahí empieza la leyenda de su travesía por el desierto, de su reclusión en guaridas de fiera, de su no comer, ni meterse con nadie, ni conocer mujer, ni cubrirse con ropa, y de la decisión que acababa encaramándolo en lo alto de una columna. Sospechoso invento. Pero ya le digo, a él le cabe la gloria de haber sido el primero. Después cundió el ejemplo. ¿En qué idioma habla el siriaco? ¿En arameo? Casi no habla, solo se le oye murmurar, mea culpa, y ese va en latín. Pero dice que dicen cosas a veces, lecciones o advertencias. La gente no las entiende, pero las interpreta como grandes verdades. A una mujer yazidí llamada Rosa de Anaplux, que todas las mañanas asomaba por los arcos de la plaza a echarle bayas a los pavos reales, el santo le gritó desde su pedestal en lo más alto: «Señora, señora», o el equivalente en arameo: «Señora, señora, no alimentes con migajas a los leopardos». En otra ocasión le escucharon decir con voz ensimismada: «Si me descuido me quedo dormido y me voy de culo de aquí para abajo». Pertinente advertencia. No le hacen falta palabras en todo caso. Alto como una estrella es su desnudez, dice José Emilio. Su beatífica presencia irradia sobre el mundo. Y aquella mamá Antonia, la mujer de la espalda torcida, nunca volvió a ver a su hijo favorito. Larga historia. Larga y triste, agridulce y larga. Contra su propia madre pecó el estilita. Los mandamientos ordenan honrar a padre y madre. Pecó como cualquiera. Contra nuestra madre todos pecamos al no lograr quererla y cuidarla como ella nos cuidó y nos quiso. ¿No será eso lo que descalifique al santo? ¿Y cómo se encaramó por primera vez en la columna? Y sobre todo, ¿para qué diablos lo hizo? Cabría armar así la frase si no fuera impertinente la mención del que sabemos. El maligno merodea esta historia, la muerde por los bordes, la empaña con su aliento. Urge saberlo. Donde hay extrema bondad, revuelan los demonios, y desde grandes alturas las caídas son más hondas. Dicho en otras palabras, lo que sube como palma cae como coco. Dicen que el siriaco se encaramó a la pilastra, bregando a escapar de su propia fama.
en los pueblos, sus devotos le arrancaban la ropa para hacerse relicarios y hasta tiras de piel y mechones de pelo. Donde quiera que fuera, hasta allá le llegaban, prendían cirios en su honor, quemaban incienso para alabarlo. Pretendían que cantara con guitarra eléctrica, exigían de él curaciones y quimeras. Montaban en cólera si éstas no resultaban y le gritaban al santo que era un farsante y un embustero. Lo único que él ansiaba era estar solo y andar lejos, midiendo sus propias fuerzas y retando al dolor en sus límites extremos. Eso de escarbar en el dolor, yo digo que son malas mañas. Dicen que aprendió a utilizar su propio cuerpo como laboratorio para que el dolor lo fuera llevando por caminos luminosos de salud ultramundana, y que tras mucho golpear a la puerta de lo intolerable, le fue dado visitar los parajes secretos de Juan el Extático, oscuros por fuera e inflamados por dentro, y las ínsulas extrañas, los ríos sonoros, los huertos deseados, las cuevas de leones, los lechos floridos. Parece ser que el siriaco descubrió la ciencia secreta, por no decir demoníaca, de hurgar en el dolor para encontrar el éxtasis. Eso suena a pecado mortal, eso del éxtasis o a droga de discoteca. Dicen que a punta de estómago vacío supo a qué sabe el pan de los ángeles. Penetró en las tumbas y se refugió en ellas, y cuentan que fue yaciendo como cadáver en el inframundo y encajando sus huesos en lo hondo de lo negro y de lo húmedo, como aprendió a no temerle a la muerte. Dicen los que saben que fue luego, o sea, después de eso, cuando tramó el asunto de la columna. Ya le habían probado el gusto al abajo y ahora deseaba beber las alturas, y se encaramó a su poste para enterrarse en el cielo, valga decir, encielarse. Dicen que en el vértigo del aire aprendió a perderle miedo a la vida. Para mí la cosa es más sencilla. El santo se encaramó a esa columna para escapar del pecado, simplemente para poner distancia entre su persona y las tentaciones rastreras del mundo y la carne. Esa sensata conclusión no pasa desapercibida para Olibrios, el influyente que agarra papel y lápiz y toma nota. Cuanto más alta la columna, más abajo y más lejos la tentación del pecado. Interesante premisa. Un propósito empieza a gestarse en su cabeza, como en el huevo el embrión que luego será pollo. Todo se refunde en territorios del desierto que, al no tener bordes, torna las cosas en sus opuestos. Ya está decidido, anuncia Olibrios el rico, superando la dubitadera y sacando a relucir el espíritu práctico que les ha asegurado la supremacía a él y a todos los de su estirpe. Se quedará con Siriaco, no hay de otra. No ha aparecido un santo mejor que ese, pero tomarán las debidas precauciones. Lo alejarán en lo posible de todas las ocasiones de incurrir en pecado. Es decir, le facilitarán la tarea. Lo primero será construirle una columna bastante más alta y un poco más cómoda, que el padecimiento sea tolerable y no llegue a quebrarlo. Nada de cambios sustanciales, apenas un techito y un rudimentario mecanismo de desagüe que permita que sus excrementos bajen, que no tenga que seguir sembrado entre su propia inmundicia. Pero además, el santo no estará solo. No conviene dejarlo aislado en los márgenes deprimidos del pueblo, donde tiene acceso a él cualquier pobre diablo que pretenda venirle con tentaciones o iniciativas aviesas. La nueva columna será erigida en todo el centro del mismísimo patio del palacio, a tiro de piedra del balcón de Olibrios, y estará defendida día y noche por guardias armados. Y habrá que tomar ciertas medidas administrativas, las básicas. Si acabó, por ejemplo, ese escándalo de hombres y mujeres revueltos, se organizará un acceso central para varones que podrán observar el santo de frente. Para las mujeres se acondicionará un espacio trasero desde el cual podrán alabarlo, pero no verlo.
y menos aún mostrársele para provocarlo. Las mujeres detrás, donde corresponde. Y se acabó también el quilombo de carpas y toldos hacinados por doquier en camping improvisado y espontáneo. De ahora en adelante, alrededor del patio, equidistantes de la columna, se construirán albergues para peregrinos de 4, 3 y 2 estrellas y dormitorios colectivos para los migrantes pobres. En síntesis, y visto de conjunto, habrá un gran hábitat diseñado en términos más atractivos, en condiciones modernas e higiénicas, con bazares, tiendas de souvenirs, aseos públicos y complejo monástico. Todo para resaltar la importancia del santo, convirtiéndolo en el eje del complejo y procurando que se encuentre más a gusto, o al menos no tan incómodo. Y menos librado a su aire, es decir, donde haya posibilidad de controlarlo un poco. Mejor dicho, colaborándole, poniéndose a sus órdenes si la cosa se le está saliendo de las manos. Ante la iniciativa de Olibrios, el consejo se divide. La mayoría aplaude sin reservas, pero unos cuantos señalan un inconveniente insuperable. No podemos trasladarlo a otra columna, objetan. Tendríamos que bajarlo del actual y así incumpliría el juramento, incurriría en ese pecado enorme. A Olibrios el rico no lo agarran corto con nimiedades. Nadie le salta largo, no por nada, los que mandan, saben pensar más rápido. De antemano, el influyente trae ese problemita debidamente resuelto. Hará construir un puente de la punta de la vieja columna a la punta de la nueva, y así el siriaco podrá pasar de una a la otra sin tener que bajarse en ningún momento. Ahora sí el clamor es unánime. Olibrios se ha dejado venir con la solución perfecta en todo sentido. El consejo se pone de pie para aplaudir su astucia. Manos a la obra, entonces. Para ayer es tarde. Y si el siriaco no está de acuerdo, en el fondo de la sala suena tímidamente ese interrogante. Ay, ya nos encargaremos de que acceda, asegura Olibrios. Ay, tranquilos, ya nos encargaremos.